Y del Líbano pasamos a Israel, que toma nuevas medidas en contra de los presos palestinos, y la Cruz Roja pues está haciendo un llamado para salvaguardar sus derechos. Pues Jairo, lo que pasa es que el pasado viernes el ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir anunció que reducirá los días de visita para los presos palestinos que se encuentran en cárceles israelíes acusados de delitos relacionados con el terrorismo. Ante este anuncio, pues el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya lo decía usted, pidió ayer al gobierno de Israel salvaguardar los derechos de los presos palestinos y les recordó que bajo el derecho humanitario internacional, los detenidos palestinos son personas protegidas y tienen derecho al contacto familiar. Esto incluye visitas familiares cuando se encuentran en detención. Medios locales aseguran que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como el ejército y el servicio penitenciario estarían en desacuerdo con esta medida, pues anticipan que podría exacerbar la ola de violencia que se vive actualmente en el país y pues que está en el marco del conflicto palestino-israelí. Esta no es la primera medida que se toma en contra de esta población, pues desde hace ya un tiempo se canceló la liberación de reclutas enfermos y ancianos cuyas sentencias por delitos leves están a punto de cumplirse. Todo esto a pesar del hacinamiento de personas en las prisiones. Además, pues se está proponiendo la pena de muerte para los acusados de cometer ataques mortales contra israelíes. Muy bien, vamos a saludar al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales, Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y como siempre, gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor, por aceptar, como siempre, también estar aquí con nosotros y ayudarnos a comprender estos temas. Profesor Araneda, ¿no extrañan este tipo de medidas de un gobierno como el de Netanyahu, que a diferencia del primero se ha vuelto un poco más radical, o es solo mi percepción? Particularmente, más que los diferentes periodos del presidente o el primer ministro Netanyahu, ha habido un cambio de política desde la llegada, como bien menciona su colega, desde que llega el nuevo ministro de Seguridad, el señor Itamar, que ha implementado desde el año pasado, desde noviembre hasta ahora, una serie de medidas en torno a la población carcelaria de origen palestino que ha llevado a que la Cruz Roja se vea obligada a particularmente a emitir esta declaración, en tanto que ve una serie de medidas. Esto es una última medida de una serie que comenzó desde el año pasado en torno a la población, en algunos casos particularmente lo que tiene que ver que está siendo acusada por delitos de terrorismo, pero también con una población carcelaria que tiene varias características bastante particulares y que lógicamente la Cruz Roja, pero también organismos internacionales, desde Human Rights Watch hasta organizaciones no gubernamentales israelitas, ven con bastante preocupación. Solamente para mencionar la seguidilla de nuevas prohibiciones, primero tiene que ver con, por ejemplo, con la prohibición de que familiares puedan ingresar alimentos, la reducción de los tiempos en los comedores, la cancelación particularmente de los representantes dentro de las mismas cárceles que lógicamente están organizadas frente a las autoridades israelitas, el cambio hacia nuevas prisiones que lógicamente terminan desconectando a la población con su familia o con su entorno. Es importante, lógicamente, recordar de que existen diferentes ciudadanías dentro del Estado de Israel, una ciudadanía árabe israelita, ciudadanos palestinos de West Bank o de Cisjordania, gazíes. Entonces, lógicamente, si es que un preso es sacado de la prisión e enviado a otra región de Israel, muy probablemente su familia no tendrá derecho a visitarlo. Eliminación, por ejemplo, de comedores o la posibilidad de que los mismos palestinos se cocinen, y lógicamente las dos últimas que tenían que ver con la cancelación de liberación de prisioneros, ya sean de enfermedades terminales o ancianos, cuyas sentencias hayan sido por delitos menores y que están a punto de cumplirla, y ahora la nueva sentencia de que posiblemente
No se sabe si esto se va a aplicar o no, pero una de las medidas últimas vendría siendo que las visitas familiares pasen de una vez al mes a una vez cada 2 o 3 meses. Eso lógicamente pone a los prisioneros palestinos no solamente acusados por terrorismo, sino acusados por diferentes situaciones en una posición bastante conflictiva dentro, que ya están hacinados y particularmente y quizás con mayor atención 2 puntos que los radioescuchas lo tienen que comprender, que pasa en el caso de la región árabe, pero es una normalidad dentro del Estado de Israel que tiene que ver primero con las detenciones administrativas. Las detenciones son administrativas, son llevadas a cabo a través de cortes militares, dado la ocupación del Estado de Israel a territorios que según el derecho internacional pertenecen a un futuro Estado o a un Estado palestino. Estas detenciones administrativas se llevan a cabo sin cargos o juicios y por lo tanto las personas que están dentro de la detención administrativa muchas veces no saben de qué se les acusa, pero tampoco saben cuál va a ser su pena y por lo tanto están en un bucle, en un déjà vu técnicamente dentro de las cárceles porque no saben cuánto tiempo van a pasar. Y lo otro son la cantidad y que la Cruz Roja y lógicamente la ONU y varias organizaciones internacionales desde hace una década que vienen llamando y poniendo atención, que tiene que ver con las detenciones sistemáticas a menores de edad, que hasta este momento se cuentan con aproximadamente entre 160 y 200 niños menores de edad que están encarcelados dentro de las prisiones israelitas. Profesor, se habla de 4.000 palestinos que se encuentran pues en prisiones israelíes. ¿Cuáles son los delitos que están relacionados con terrorismo y por los que han sido llevados a las cárceles? Además, también quería preguntarle, usted hace un momento decía, son unas poblaciones con unas características específicas. ¿A qué hace referencia cuando nos cuenta esto? En primer lugar, son varias situaciones. La primera situación sobre las características particulares de la población palestina versus a otra población carcelaria tiene que ver con la constitución o todo el sistema particularmente jurídico del Estado de Israel. Que lógicamente hoy día por otras razones anexas a nuestra conversación ¿cómo se llama? Hay protesta en Israel sobre el sistema, ¿cómo se llama?, de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. En primer lugar, tiene algunas características particulares del Estado de Israel que es importante destacar. Primero, que no posee constitución. Y como no posee constitución, eso da una particularmente conformación en torno a ciertas cartas magnas o a ciertos puntos que lógicamente el que dirime la Corte Suprema. En ese caso en particular, dado que el Estado de Israel se ha ido expandiendo desde la guerra del 67 en adelante, no solamente ha tomado control de forma directa o indirecta sobre territorios, sino también sobre la población palestina que vive en esos territorios, que en algunos casos se ha enfrentado no a la policía, lógicamente porque estos son territorios que están por fuera del territorio israelita, sino se enfrentan particularmente a lo que se conocen como los puntos de control, los checkpoints, frente a un ejército, frente a militares, y por lo tanto muchas de las condenas están en las cárceles que terminan llevando a cabo a palestinos son por cortes militares, no por cortes civiles. Y por lo tanto aquí tenemos población que está entremezclada entre que ha pasado por delitos de cortes civiles con cortes militares. También, lógicamente, hay muchos, por ejemplo, palestinos que han sido acusados por actos de terrorismo a través de enfrentamientos contra militares que, lógicamente, controlan ciertos puntos o que tratan de controlar lo que son territorios que están en disputa entre los colonos israelitas que están dentro del territorio que según el derecho internacional le pertenece a los palestinos, y en esos enfrentamientos entre piedras, cortes de caminos, y lógicamente enfrentamientos, lógicamente los palestinos terminan siendo acusados de terrorismo, ya sea por defenderse de los colonos o lógicamente defenderse de los militares que lógicamente están interviniendo en la zona. Hace no mucho el Estado de Israel entró al Jalil, a Hebrón, Nablus, Ramallah o Jenin, que son ciudades palestinas, lógicamente para poder capturar, según
según declaraciones del ministro de Seguridad, a personas que estarían organizando atentados terroristas o pertenecientes a grupos terroristas, pero lógicamente en esas incursiones militares a zonas altamente pobladas, lógicamente se terminan generando enfrentamientos entre la población civil palestina y militares israelíes, y por lo tanto terminan estos siendo condenados por actos terroristas. Eso por una parte, y por otra parte lo que tiene que ver con la detención administrativa, que lógicamente en la mayoría de los casos latinoamericanos, o la totalidad de los casos latinoamericanos, no solo lo tenemos porque tenemos lógicamente el habeas corpus, en donde lógicamente cualquier persona que va a ser juzgada, ya sea por cualquier delito, tiene que lógicamente presentarse frente a un juez, y el juez, no el policía, es el que lógicamente tiene que determinar si es culpable o no y darle la pena, y no pasar en la cárcel en un proceso indeterminado. Finalmente, profesor, ¿qué se espera que pase entre el ministro de Seguridad Nacional israelí y Benjamin Netanyahu? Si bien los dos son de derecha, pues en este hay como una diferencia clara. Pues el primer ministro asegura que esto pues puede agudizar el tema de la violencia. Sí, particularmente han pasado, creo que no más de 4 meses de la muerte de un activista que estaba en prisión israelita llamado Kader Hader Adnan, que murió por una huelga de hambre. Que fue bastante, ¿cómo se llama?, publicitado, y lógicamente se dio a conocer en varios medios de comunicación, particularmente porque pasó mucho tiempo por administración administrativa, y después porque no se presentaron lógicamente ciertos cargos al final sobre su situación, y terminó falleciendo por la huelga de hambre. Las organizaciones palestinas organizadas dentro de las prisiones han llamado para este 14 de septiembre a una huelga nacional de hambre para las personas que están lógicamente en prisión. Y por otra parte también, y aquí hay otro dilema que tiene que ver con los diferentes ministerios, pero también cómo hay particularmente, o sea, que diferentes voces dentro incluso de el gobierno del primer ministro Netanyahu, algunas más extremas como el ministro Itamar, en donde incluso el gobernador de las prisiones en Israel ha llamado esta medida como irresponsable, y otros ministros también lo han llamado o la han categorizado de la misma forma. Particularmente no solo porque afecta a lo que podrían ser huelgas de hambre, y lógicamente eso podría lamentablemente llevar a decesos dentro de las prisiones, también podría llevar a levantamiento o enfrentamiento de las poblaciones palestinas que lógicamente se enfrentan y que la mayoría, según estadísticas, como se llama, de organismos no gubernamentales, el casi 75% ha pasado o se ha visto enfrentado a prisiones israelitas. Muy bien, es el profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ankara y director ejecutivo del Intérprete Digital, ayudándonos a entender estas medidas nuevas que Israel toma en contra de los presos palestinos en ese país. Profesor Araneda, muchas gracias por atendernos y por darnos luces sobre este tema. Que tenga un excelente día y una muy buena semana. Para usted un muy buenos días y una excelente jornada, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.